Laura, ¿qué tal? ¿Me logras escuchar bien? Hola, sí, ¿qué tal? Muy bien, bien, hace años no te veía, me alegra mucho. Sí, que muy bien, oírte aquí, así que qué loco la vida, ¿no? Han pasado tantos años, pero nada, agradecerte por brindarme estos minutos para poder dialogar. Y bueno, para dar inicio a este nuevo episodio acá en mi podcast en JD Presenta. Primero, como te decía, ¿no? Es un honor para mí, para mi persona, tenerte como invitada, aparte de que te conozco hace varios años, ya que vamos a poder tener la posibilidad de poder dialogar, ¿no? Sobre temas profundos y necesarios, ¿no? Como lo que son la expresión de las redes sociales, el tema del machismo, la salud mental, algunos temas que de repente algunas personas no quieren dialogar, pero que creo que son muy importantes, como el tema del aborto, o también como algunas personas encuentran esa contención también en lo que es en la parte espiritual, ¿no? Creo que esta charla busca, ¿no? Abrir espacios de reflexión y empatía, ¿no? Y para dar inicio a este diálogo, Laura, para ti en sí, ¿qué significa, ¿no? El tema esencial, lo que es actualmente el tema del machismo, que en opinión personal pienso que no ha cambiado nada, ¿no? Que pienso que en vez de avanzar, es como que se ha quedado detenido en el tiempo y se sigue manteniendo igual. Pero claro, esa es una voz de una persona de género masculino que está dando esa opinión. Creo que lo más importante sería escucharte a ti, bajo tu experiencia, tú con qué mirada ves el tema actual referente al machismo. ¿Ha cambiado para bien o para mal o sigue igual? ¿Cuál es tu opinión, Laura, sobre el tema del machismo? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juan Diego? Mira, el machismo eh, existe, ¿no? Eso es innegable. Y es dañino cuando se manifiesta en violencia, en silencios, en injusticias. Es dañino en todas sus formas, porque estamos hablando de un extremo, ¿verdad? Machismo. Eh, pero también creo que se ha convertido en una etiqueta muy usada, incluso en espacios donde no aplica. A veces se nombra machismo a cualquier diferencia o expectativa que no nos gusta. Y creo que esa confusión, en esa brecha, ¿no? En esa confusión, el feminismo también ha hecho su labor, ¿no? Como el otro extremo, digamos. Eh, el feminismo, como te digo, siendo el otro extremo, el feminismo actual, nos ha prometido libertad, pero cosas como la libertad, ¿no? Pero muchas veces nos ha dejado a las mujeres solas, más frustradas, más confundidas, con respecto a lo que realmente somos como mujeres, ¿no? Yo creo que sí, 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 te escucho, Laura, disculpa. te digo que para hablar hoy día de machismo no podemos dejar de mencionar el feminismo. eh, y creo que la solución a esto no es esa pelea que se plantea entre hombres y mujeres, ¿no? Sino realmente el problema y la solución va a estar cuando vayamos a la raíz, que es en realidad el corazón humano. Y pues, el problema en un mundo machista o feminismo, en un mundo de extremos, no creo que sea desde mi perspectiva ser mujer, no, sino el problema es cuando olvidamos para qué fuimos creadas como tal. Sí, Laura, y comparto mucho tu punto de vista, porque claro, en mi caso personal, ¿no? Durante mucho tiempo en mi vida me quejaba de que de repente no era amado como corresponde, o siempre había sido ofendido, siempre iba al lado negativo, pero con el transcurso del tiempo y con los golpes de la vida me di cuenta de que para ser amado primero tenía que aprender a amarme a mí mismo. Y para poder amarme a mí mismo tuve que descubrir quién era, conocerme, ¿no? Desde mis inicios, encontrar mis resentimientos, incluso todas las vulnerabilidades que tenía acumuladas el transcurso de los años acumulados desde que tenía uso de razón, ¿no? Sanar esas heridas, ¿no? Conocerme a mí mismo, ¿no?
Y ahí fue cuando recién pude crear esa empatía ante los demás, ¿no? No te quiero decir que soy una persona perfecta actualmente, cometo errores como cualquier ser humano, pero de repente me permite tener una brújula actual de poder detectar si lo que estoy haciendo está bien o está mal y saber cómo llegar a la persona, ¿no? Pero creo que muchas personas, como a mí también me ha ocurrido, nos vamos por el extremo, ¿no? Somos extremistas, ¿no? No sé si dejarlo llevar por una cuestión de moda, pero es como que, sale este tema y ahora vamos todos contra los hombres o todos contra las mujeres y así, ¿no? Pero nadie se preocupa, como tú comentas, el lado humano, el lado del corazón, el lado de ser mejor persona, el saber saludar, el decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, el agradecer, ¿no? No compararse, pero de vez en cuando mirar de reojo y decir, hoy me estoy quejando, pero hay personas que de repente ni siquiera pueden ver, no pueden caminar, no tienen brazos y yo sí, al menos sí tengo mis extremidades completas para poder de repente hacer cosas que otras personas no lo pueden hacer y no se quejan, ¿no? En tu caso personal, Laura, ¿tú en algún momento has vivido un tema esencial de machismo, ya sea laboral, en tu época como estudiante en el colegio, universidad, etcétera? Mira, personalmente no he vivido situaciones de machismo, eh, en mi entorno laboral. Tampoco recuerdo haberlo hecho en mi vida universitaria, pero eso me ha hecho muy consciente del privilegio que ha sido, por ejemplo, trabajar en ese contexto de respeto, ¿no? Pero sé que muchas mujeres sí lo han vivido y merecen ser escuchadas con empatía. Yo creo que la mejor forma de enfrentar una injusticia en el caso de las mujeres que han vivido machismo, porque muchas se sienten así como, ¿cómo hago por enfrentar esto?, ¿no? Se plantean. Y yo creo que no es así desde esa indignación, desde la rabia, ¿no? Porque más bien eso nos lleva como al otro extremo, ¿no? Que era lo que veníamos conversando. Sino que yo creo que esto lo podemos contrarrestar tanto hombres como mujeres desde la integridad, desde la verdad. Porque finalmente eso es lo que siempre va a salir a relucir al final del día ante algún tipo de injusticia, ¿no? Si una mujer llega a sentirse desvalorizada, de hecho, yo pienso que necesita esos espacios seguros, ¿no? Eh, Esos modelos o contextos que nos recuerden dónde está nuestro verdadero valor, que es finalmente lo que somos en esencia. No necesitamos eh, las mujeres, y nuevamente hablo desde mi perspectiva, como que ser más rudas, ¿no? Sino ser reales. eh, y, y eso, Esta es una palabra importante, ¿no? El ser real, ¿no? Mostrarse como uno es, ¿no? El valorarse, que va todo un conjunto, parte de la autoestima, ¿no? Pero veo que ahora, con las tecnologías que van avanzando, esa autoestima está más vulnerable, ¿no? Y sobre el tema de la relación más con la parte del cuerpo y la imagen y las comparaciones que se vive actualmente con las redes sociales, ¿no? ¿Tú cómo crees, Laura, que afectan las redes sociales en el factor de la autoestima, no? sí. Mira, de hecho, las redes sociales, pues últimamente han tomado todo ese, ese espacio tan grande en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, ¿no? Y sí, o sea, de hecho es innegable que puede haber llegado a mellar incluso la manera en la que nos autopercibimos, la manera en la que nos vemos a nosotros mismos. Em, yo creo que las redes sociales son una herramienta y como toda herramienta puede ser muy positiva, sumarnos mucho, así como ser negativa, restarnos, incluso en temas de seguridad, autoestima. Este, creo que es clave que filtremos mucho a qué dedicamos nuestro tiempo, nuestra mente, nuestros ojos, porque el tiempo que pasamos ahí es tiempo que le restamos a la realidad, ¿no? No sé si ahí respondí tu pregunta, me olvidé.
100% lo que estabas planteando, pero estábamos hablando de las redes sociales. No, está muy bien lo que me comentas, Laura, y justo lo llevo también al tema de las comparaciones, porque veo como que actualmente el Instagram o otras redes sociales es como que va todo tan rápido y las comparaciones va a la par de ello, ¿no? Es, por ejemplo, si alguien sale a comer, es como que rápido ya quiere, está pensando no en disfrutar la comida, sino en hacer una historia para que mostrar lo que está comiendo. O si está en una reunión, está preocupado en tomarse fotos en vez de poder socializar, dialogar con las personas, ver cómo estás, qué estás haciendo, cómo te vas, te sientes bien, ¿no? Cosas importantes, pero no lo hacen, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso, Laura? Sí, o sabes que para sumar a los ejemplos que estás mencionando, o en un concierto también, o sea, estás en un concierto, en una obra de teatro, en este tipo de eventos en vivo, o sea, en vivo para que lo veas, frente, lo disfrutes, lo experimentes, y las personas están viendo el contenido en vivo a través de una pantalla. ¿Por qué? Porque están filmando, porque están tomándose fotos y, o sea, bueno, se trata de perspectivas, de estilos de vida, etcétera. Y no creo que esté mal, pues, sacarte una foto o filmar un rato como para que quede para la posteridad, porque finalmente para eso son las fotos, ¿no? Los recuerdos, ¿no? Que quedan. Mm. Pero el 100% del tiempo, o sea, es como que realmente estamos viviendo ya a través de una pantalla. O sea, se ha vuelto como la nueva realidad para muchas personas. Yo siento que yo siento que, discúlpame, Laura, es como que la autoestima de una persona se refleja mediante sus actos. Y siento que esta pantalla de un celular, la gente se acostumbra, es como que este es el ejemplo a cómo uno se siente valorado, cómo uno se siente atrapado, lo que uno está encerrado, ¿no? En esta cápsula que es el equipo, ¿no? No se expande más allá porque lo que uno siente por dentro, ¿no? Y me ha pasado a mí también en persona, ¿no? De sentirme menos que los demás, pero sin darme cuenta porque tenía una autoestima tan baja que no me valoraba a mí mismo, ¿no? Entonces es como que estoy encapsulado en ver siempre bajo ese rectángulo, ¿no? Puede ser que muchas personas pasen por lo mismo que me pasó a mí, que después tuve que ya trabajarlo con especialistas y todo, ¿no? Y justamente ese factor importante es el tema de la salud mental, ¿no? Temas que actualmente ahora se conversan más, especialmente en nuestro país, que es en Perú, que es el tema de la depresión y la ansiedad, ¿no? Problemas vigentes, personas que batallan el día a día sobre esto, ¿no? ¿Tú en algún momento has tenido algún allegado, conocido, amigo, o en el ámbito personal, has vivido, ya sea muy cercano a estos momentos de ansiedad o depresión, o no lo has vivido tú personalmente, pero de repente has conocido a alguien que sí lo ha vivido y haya tomado alguna estrategia para poder ayudar? Sí, mira, yo sí he experimentado la ansiedad y la depresión. De hecho, en mi juventud temprana, vamos a llamarle así, porque los años por aquí han pasado, Para ti, en mi época universitaria, sí, pero creo que fue el resultado de una infancia, una adolescencia y parte de una juventud marcada por la negligencia, por el abandono, etcétera. Ahora, este tipo de, vamos a decirlo así, de condiciones, como lo son la ansiedad, la depresión, eh, sí, claro que una persona que las padece se va a ver mucho más afectado si es que tiene esta dependencia de las redes sociales en el sentido de idealizar, compararse con otras personas o con otros generadores de contenido. Siempre he escuchado que las redes sociales es este espacio donde se comparte lo bonito. Y sabes que es algo como natural, porque sí, pues a nadie le provoca, o bueno, a la mayoría de personas no nos provoca colgar pues una foto llorando o cuando me sentí asustada o cuando me peleé con mi esposo, etcétera, ¿no? O sea, siempre tiendes y es natural a compartir con las personas que quieres, con tus redes de amigos, etcétera,
las cosas bonitas que te están pasando en el día a día, ¿no? Pero yo, mira, cuando a mí me dio ansiedad y depresión, este tema de las redes sociales recién estaba iniciándose con fuerza, ¿no? Todavía había Facebook, recién se había creado Instagram. Entonces, puedo imaginar que si en ese momento las redes sociales hubiesen sido lo que son hoy día, definitivamente hubiese sido mucho más difícil salir de ese lugar. Ahora, siempre, y voy a insistir, el problema va a ser el corazón del ser humano. O sea, si nosotros no sanamos lo que es realmente adentro, todo lo que está afuera va a seguir lesionándonos, va a seguir eh, influenciando en nosotros hasta, hasta ese punto, ¿no? Hasta, eh, como tú dices, o sea, ver la vida nada más a través de ese rectángulo, pero sabes que no solo ver la vida, sino también actuar. ¿Por qué? Porque hay ese anonimato, ¿no? Casi que natural que te da estar detrás de una pantalla y, y no siempre ese anonimato pues es para hacer cosas malas como lanzar hate, no, sino también para seguir siendo anónimo y seguirte hundiendo en esa depresión, en esa ansiedad. Sí, y de verdad, ¿no? Porque yo también a veces digo, uf, ¿qué hubiera sido de mi vida si hubiera padecido esta depresión y esta ansiedad en pleno explote de las redes sociales, ¿no? Pero no sé cómo lo hubiera manejado, ¿no? Yo ahora con TikTok, que suben videos, se graban y quedan para toda la vida, Toda la vida. pero igual siento que en mi caso personal, ¿no? Siempre ese factor de la depresión siempre lo tuve mal manejado, mal diagnosticado, de repente no recibí la ayuda adecuada a temprana edad, pero eran otros tiempos, ¿no? Y claro, ¿no? Por ejemplo, llevándole en el aula de la universidad, ¿no? Cuando estábamos en la universidad, no voy a mencionar el nombre, cuando estudiábamos juntos, claro, yo siempre estaba en ese ámbito de compararme, ¿no? Porque era una universidad donde veía todo tipo de personas de diferentes estatus económicos, ¿no? Y claro, yo siempre quería ser de repente, ser como el otro, ser como otras cosas, y siempre me comparaba por mi color de piel, por mi físico, por la manera como hablo, por diferentes factores que ahora me doy cuenta que son, no es lo más importante. Lo más importante, como tú dices, es el lado humano, el lado del corazón. Llegar a tener un guía, una conexión, el lado espiritual para mí, como uno lo conciba, pero bueno, me ha costado, pues, ¿no? Eh, Lágrimas, dolor, sufrimiento, golpe tras golpes para poder levantar la mano y pedir ayuda, ¿no? Y encontrar ese camino adecuado, ¿no? Pero también sé que ¿Qué? sí. Perdón, No, dime, dime. te quería decir que, o sea, si te das cuenta, o sea, si somos objetivos, no hay mucho problema en compararte, ¿sabes? Porque sí, puede ser una oportunidad para mejorar algún aspecto tuyo. Creo que el problema es cuando construimos nuestro valor en base a esa comparación. Y en la época de filtros, pues hay que saber que nuestro valor no necesita filtro. O sea, nuestro valor no es editable conforme a lo que te está presentando el mundo, sino a tus propias vivencias, a tu propia conquista de metas, tus propios logros. eh, y, y, o sea, quería dejar, o sea, quería sumar eso a la conversación, ¿no? Que no está mal tampoco la comparación, pero sí construir tu valor en función de eso, ¿no? Sí, claro, pero es que, claro, ahora yo también puedo hablar de ese tema y de repente, claro, pero llevándola a esa época, tenía creo que 17 años, a 18 años, no sé qué edad tenía, con otro tipo de experiencia, con casi nada de herramientas para poder manejarme en la vida. Y aparte de ello, llevar el tema que muchos docentes en esa época no estaban preparados para poder interactuar con jóvenes recién salidos de colegio, recién en su primera etapa universitaria. No sabían cómo llegar a manejar a una persona con depresión o con ansiedad. Te jalaban y algunos te daban la nota y listo, y otros todavía te daban un sermón, ¿no? En privado para, en vez de motivarte, te tiraba al suelo, ¿no? Me acuerdo una vez, una ocasión que
era la segunda vez que llevaba esta materia cuando estaba en la universidad y este docente, no voy a mencionar el género, en vez de, no sé, motivarme, lo único su motivación de esta persona fue decime, ¿no? Hay personas, de tu edad que ya, tienen hijos, tienen otras cosas, tienen más responsabilidades y están sobresaliendo en la vida, mientras que tú que tienes todo, me dice, estás jalando, ¿no? Y me acuerdo que me hizo llorar en plena fue en la puerta y ya no entré a su clase porque me hizo llorar la profesora, ¿no? Y ella me vio llorando todo y se puso todo seria, ¿no? Ni siquiera hubo algo de compasión y me fui, ¿no? Pero no es que no es su culpa, esa persona de repente no ha tenido las herramientas de poder saber manejar lo que es una persona con depresión o ansiedad, ¿no? Claro, en ese momento la persona piensa es un vago, ¿no? ¿no? No aprovecha sus oportunidades, pero no es así, ¿no? No sé si a ti te pasó algo parecido, Laura, en algún momento. Eh, no, no me ha pasado como directamente, que me hayan, que me hayan lastimado o algún comentario, pues, inoportuno o algún consejo, vamos a llamarle consejo, ¿no? O esas palabras de ánimo, pues, hayan llegado a mí y me hayan lastimado. Pero, nuevamente, con empatía, sí te puedo decir que he escuchado, y en esa época universitaria en la que nosotros, estuvimos en la universidad, sí sé de mucho de eso, ¿no? Ahora, está la experiencia como para no repetir esos patrones, o sea, nos queda ese compromiso, ¿no? Nosotros no repetir esos patrones en otros espacios, donde ámbitos en donde nos desarrollamos, ¿no? O sea, no ser así hostiles, ni pesimistas, o con ese ánimo de herir a los demás, ¿no? O sea, siempre mi conclusión va a ser la misma, el problema está en el corazón del ser humano. O sea, el problema está en esas heridas que no sanamos, porque luego crecemos y somos así de hostiles con los demás. Eh, luego está esa maldad eh, porque también hay malas intenciones, ¿no? De, de en vez de animar desde una perspectiva hostil, lastimar, ¿no? Y qué triste cuando esto se da en un ámbito como de alumno, profesor o una persona menor y alguien mayor, ¿no? Cuando debe ser lo contrario, siempre debe haber esos ánimos, como se me fue la palabra, pero este aliento, ¿no? De, oye, yo ya pasé por esta etapa tuya y te puedo decir o te puedo aconsejar tal y cual, ¿no? Pero desde una perspectiva optimista. Eso es, eso es fundamental. Ahora, creo también firmemente que la clave para la para salir de este círculo de comparación, ¿no? Que es tan, o sea, puede volverse tan nocivo de afectarnos, creo que es la gratitud. O sea, creo que es una, creo que es clave ser agradecido con lo que tenemos hoy día, con lo que hemos logrado y ser compasivo con nosotros mismos, porque también a veces somos muy rígidos, ¿no? Y estamos sobreexigiéndonos y desde el perfeccionismo, desde algo que nunca vamos a hacer, porque somos seres humanos imperfectos. El único perfecto es Dios. Entonces, imagínate si todo el tiempo estamos sobreexigiéndonos en esa medida, vamos a terminar emocional y físicamente agotados, ¿no? Entonces, una clave para salir de esto para mí es la gratitud, una herramienta muy, muy poderosa, ¿no? Agradecer a Dios lo que tenemos hoy día, salud, techo, comida, una computadora, vida para sostener esta conversación, incluso, ¿no? Entonces, como que todo, la vida cambia a través de los lentes de la gratitud. Yo creo que sí. No, y se siente porque el dialogar contigo, porque, claro, te conozco de años, y con diferentes edades, diferentes experiencias cada uno,
Y claro, se siente, a pesar que estamos hablando mediante manera virtual, hay como una conexión y te vengo siguiendo y veo como que había una evolución en tu persona y me alegra mucho. Pero ¿cómo llegó a esa conexión que hace mucho lo estás mencionando, que hay que primero sanar el corazón, ¿no? Tener esa gratitud. ¿Cuáles son las herramientas que tú utilizas actualmente para poder tener esa visión de la vida? Sí, claro, mira, herramienta, eh, no le llamaría esto herramienta, creo que es una realidad y solamente tiene un nombre y un origen. Este es Dios. Eso sí, es la verdad. L- la guía de mi vida y mi norte, la lámpara en mi camino y en ese camino que transitamos por el mundo muchísimas veces lleno de oscuridad. La lámpara es Dios y todo lo que Él ha dicho, la palabra de Dios. Entonces, eso marcó en mí definitivamente un antes y un después para siempre. Yo conocí a Dios justo en esta etapa de depresión y ansiedad, cuando yo tenía 23, 24 años. De hecho, estos cuadros de ansiedad y depresión comenzaron cuando yo tenía 25 y por más que probé todo, o sea, yoga, eh, meditación, eh, religión, muchas cosas, no había encontrado sanidad para mi corazón, incluso tratamientos psicológicos, psiquiátricos, nunca llegué a la solución hasta realmente encontrarme con Dios. Y la sanidad fue casi que instantánea. ¿Por qué? Porque de pronto mis ojos, que habían estado velados por todo esto que el mundo te ofrece, que realmente es vanidad, es decir, son cosas vanas que van a pasar, que no tienen trascendencia, ¿no? Como perseguir, no sé, pues un estatus económico como del lugar, eh, o cumplir expectativas de los demás, la sobreexigencia, el nivel de perfección y todo esto que veníamos hablando, eh, nada de todo eso me llevó a donde estuve en, en, con respecto a la depresión y la ansiedad. Y solo Dios me sanó, solo Dios me sacó de ahí con su verdad, que es su palabra, es todo lo que Él ha dicho. Y sí, o sea, ahí me di cuenta de la realidad de las cosas, porque cuando ves la verdad, pues la verdad es la verdad, y ves tu propia verdad y la verdad del mundo, de los demás. Y ese fue el día que nací, de nuevo. Wow, wow, me identifico bastante con lo que comentas y creo que esta es la parte más importante de esta conversación porque, porque algunos de repente ya no hay que tocar estos temas, porque de repente a algunos no les agrada hablar de esto, de espiritualidad o algo, pero yo no me dejo llevar Un por eso. unpopular opinion. Sí, no es popular, pocas personas van a querer verlo. No, yo quiero mostrar en mi podcast las experiencias de cada persona, sentirme identificado, poder conversar con personas que en verdad me permita aprender cosas nuevas, crecer, identificarme como me está ocurriendo ahora, porque traspasa la pantalla lo que me dices, porque a mí me ha pasado lo mismo, y ya tú decías que no está mal, comparar, pero si vamos a la Laura de la época universitaria, ¿ya por ahí había algún chispazo, algún acercamiento a Dios o no tanto? Cero, cero. ¿Cero total? Yo vivía totalmente en superficialidades. Yo crecí en un ambiente, como te dije, marcado por la negligencia y el abandono de mis cuidadores principales. Y ¿qué es lo que sí tenía? Todo lo que era material, todo, todo lo material lo tenía. Teníamos una muy buena posición económica, pero no tenía lo que realmente necesitaba desde que nací.
cariño, atención, contención, eh, cuidado, protección. Y sí, o sea, puede ser muy duro, pero realmente eh, fui forjada así, muy superficial, muy de elegir incluso en algún punto a amistades por si tenían mi propia condición económica o no. O sea, no, para mí, o sea, por así decirlo, mi termómetro, pues, no era si tú eras buena persona o si el otro era, no sé, pues, alguien que me cayera bien, no. Si tenía buena posición económica, entonces sí podía, incluso si no me caía, podía formar parte de mi grupo de amigos, ¿no? Y sí estaba totalmente ciega por esa superficialidad. Además, te estoy hablando de extremos, ¿ah? Porque, o sea, por ejemplo, ¿no? Porque no creo que esté mal, no sé decir, voy a trabajar duro y en 2 años me quiero comprar pues esa camioneta, ¿no? Marca tal, porque me encanta. O sea, no está mal tener metas, este, materiales que te ayuden pues a darte una mejor calidad de vida, ¿no? No está mal, pero cuando esa es tu brújula o cuando ese es tu día a día o lo que más te importa, sí, pues no, algo no anda bien porque tienes que, o sea, porque finalmente te das cuenta que lo más saludable es siempre rodearte de eso, de un ambiente saludable. Ah, no importa lo material. Y para regresar un poco al tema, yo estaba totalmente cegada por eso. Yo tenía una idolatría a la moda, eh, una predilección por artículos de lujo y nada de eso nunca me llenó, nunca. Cada vez que decía, ya, le voy a pedir a mi papá tal reloj, que era ay, lo que había soñado, lo que yo quería, ¿no? De pronto el reloj llegaba de, no sé, de Estados Unidos, lo tenía enfrente y toda esa expectativa simplemente se desinflaba ante la realidad que solo era un pedazo de metal. ¿Y qué pasa eso? Te hace entrar en un círculo vicioso, que entonces necesitas más, 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 y ya no solo lo material, ya no solo la ropa, las cosas externas, de pronto ya piensas en cirugías plásticas, o sea, y ya para como darte ejemplos, ¿no? O sea, ya no es esto, sino que ya vas por experiencias que ya se salen de lo normal. Incluso he conocido, no ha sido mi caso, personas que ya o sea, se empiezan a refugiar en las drogas para ya buscar ese estímulo que lo material no le está dando. Y esa es la historia prácticamente de todas las personas de, no sé, de Hollywood, todas estas celebridades que alcanzan todo y al final no tienen nada. Y muchos se suicidan, o sea, no estoy suponiendo, no estoy filosofando acá, ¿no? O sea, realmente eso sucede, ¿no? Y, y sí, o sea, es vanidad. O sea, Dios dice que eso es vanidad, que eso es ir tras el viento. O sea, nada. Imagínate. No, y lo que comentas se me parece genial, porque todo lo que me hablas y iba retrocediendo y pensando en la época de la universidad, todo, y decía, de repente le caí bien para que me hable, estaba diciendo, porque yo plata no tenía, entonces pero en mi caso personal, era como que me pongo a pensar y veo fotos de esa época, todo, y era como que siempre quería estar en el grupo, como no sé, como decir, lo más adinerado, como decía mi amigo, siempre hay personas que les gusta salir en la foto donde hay más blancos que la persona. Un ejemplo. Claro, ponía un amigo, un ejemplo así tonto. Pero, claro, a mí siempre me gustaba estar en los grupos donde, como tú comentabas, ¿no? Que tenían más cosas, que de repente yo también las tenía, o que me ganaban en algunas cosas, partes económicas, de cosas, de lujos, todo, pero me gustaba estar en ese grupo, ¿no?
En mi caso no era mucho de comparar, decir, si tú no tienes, no te hablo. No, yo hablaba con todo el mundo, tú me has conocido cómo era, pero es que también es bien difícil darse cuenta cómo era uno, eh, por creo que uno yo puedo de repente ver a otra persona y como tú me hablas y yo digo: "Guau", todo lo que has pasado y lo que me comentas y la tranquilidad que tienes para compartir tu experiencia, haciendo una autocrítica, pero no latigándote, ¿no? Como diciendo: "Sí, pasó esto, era mi punto de vista, pero mi mirada es esta", ¿no? Y no quiero repetir tales cosas que me pasaron a mí, ¿no? Y sí, ¿no? Y ahora que tocas el tema del suicidio, y de muchas personas que, claro, son personas que tienen enfermedades emocionales y que algunos caen a alguna predisposición, algunos al juego, a las compras, a las sustancias, pero también no, a otras personas no hablan de la muerte directa en el caso de los abortos, ¿no? De esa decisión que toma una persona con acabar la vida de un ser humano, ¿no? ¿Tú cómo ves este tema del aborto? ¿Cuál es tu opinión referente personal a ello? Sí, mira, ese es un tema, bastante delicado, pero cuando veníamos coordinando sobre esta reunión y esta conversación, este, planteamos, eh, bastantes, bastantes temas a tocar, etcétera, y dije: Este tema no quiero evitarlo porque siento que sí hay mucho que decir al respecto". Em, Creo profundamente con respecto a, ya para entrar en seco, así hablar del aborto, creo en la vida, en el vientre materno. Y yo soy una persona que está a favor de la vida. Pero para mí, la vida no comienza en el vientre materno. La vida comienza en el corazón y la mente de Dios. Ahí nacemos. Él, como dice la palabra, nos teje en el vientre de nuestra madre. Pero desde antes ya estábamos en su mente. Entonces somos tan trascendentes, estamos revestidos de tanto propósito que es imposible para mí concebir la idea de no estar a favor de la vida desde el vientre, ¿no? Eh, Está la vida en el vientre el ser humano en su etapa más vulnerable, más pequeño, tiene un propósito incluso ahí, el ser humano. No es que a partir de que naces ya, bueno, comienza incluso tu proyecto de vida desde un punto de vista legal, jurídico, ¿no? No, o sea, yo creo que es tan trascendente, somos tan trascendentes. Dios dice que estamos hechos a su imagen y semejanza. Y eso no lo adquirimos cuando somos adultos. Eso está desde el vientre. Somos imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, estamos revestidos de dignidad y somos sujetos de, de, de respeto. ¿Entiendes? Em, yo entiendo que muchas mujeres han llegado a plantearse esa pregunta en algún momento de su vida de si tener o no un bebé, eh, ya estando embarazada, por miedo, por la presión, por el dolor, como el resultado de haber tomado decisiones equivocadas que las llevaron ahí, ¿no? A un embarazo, una vida tal vez marcada por la promiscuidad o el libertinaje, en muchos de los casos. Definitivamente es un tema delicado. Te decía que no por eso quería evitarlo, porque ahora mucho se evita hablar al respecto o se sigue la tendencia, ¿no? A pesar de que no estemos de acuerdo con eso, pero no, se sigue la masa, ¿no? Lo que dice esta, yo le llamo y muchos le llamamos minoría ruidosa. Eh, es un tema bastante delicado, es un tema triste. Te decía que muchas veces un embarazo no deseado es el resultado de una vida, eh, de haber llevado una vida libertina, haber sido negligentes,
irresponsables, eh, recalco, muchas veces, no todas las veces. Soy mucho de no generalizar porque finalmente cada caso siempre va a ser muy particular. Yo estoy a favor de la vida, creo, como te decía, en la vida, eh, no solo desde el vientre, sino que nosotros hemos sido concebidos antes de estar en el vientre, en la mente y el corazón de Dios. Estamos revestidos de propósito. Y con respecto al aborto, creo que una mujer eh, que esté embarazada y que eso merodee en su mente como opción, le diría que no necesita ya una situación tal vez triste, de crisis, algo que la lesione más. Siempre hay soluciones, hay, eh, mm, ¿cómo lo digo? O sea, oportunidades para buscar ayuda, ser escuchada, ser contenida. Pero creo que el escenario más trágico sería algo que te lesione mucho más o que cause en ti marcas aún más profundas. Estoy a favor de la vida, con convicción, pero también con compasión. Y siempre voy a pensar, como mamá de dos, que no hay amor más radical que proteger a quien aún no puede hacerlo. Y ese también es el ser humano en el vientre. Y en el caso de las personas que han sido violentadas, ahí no crees que sería factible de repente si acudir al tema del aborto, porque son personas que no es que hayan tenido de repente una vida de libertinaje, que simplemente fueron este, maltratadas en contra de su voluntad, y como que tener un hijo bajo esa situación no sería más complicado, incluso emocional, psicológicamente y todo. ¿O tú qué opinas? Aún así, a pesar de que la persona haya sido violentada, también debería respetar la vida de ese ser humano que va a llevar en su vientre durante 9 meses. Mira, voy a ir, eh, creo que hay dos cosas importantes con las que voy a responderte, dos ideas fuerza. Y la primera es que si estamos en el escenario, y como te decía justo en la anterior, no hay que generalizar. Si estamos en ese escenario en el que una mujer está embarazada como consecuencia de haber sufrido en ella un delito, porque ese es, ¿no? A eso es lo que está apuntando tu pregunta, ¿no? Una mujer que ha sido violentada. ¿Crees que la solución sea eh, que ella deba actuar de manera delictiva también? Porque la terminación de la vida es un delito también. Y lo segundo es que me planteas, ¿crees que ella deba respetar la vida? Es que eso nunca debe ser ni siquiera el debate. La vida debe respetarse. O sea, imagínate, estamos en un mundo en el que nos planteamos, pues si esa debe ser una opción o no, y en función de eso entonces ya ni siquiera pues habría un sistema jurídico, no habrían leyes, ¿verdad? Creo que es algo que en lo que el ser humano está perdiendo mucho la brújula, ¿no? El respeto y la dignidad por la vida. Muchas veces he escuchado y he leído directamente que se reclaman los derechos de las mujeres, ¿no? Su derecho a elegir sobre su cuerpo, pero está bien, revístanos a las mujeres de todos los derechos que necesitamos, pero sobre todo el de la vida. Déjenla nacer entonces, para que pueda adquirir todos esos derechos por los que se está luchando, ¿no? Es, es bastante contradictorio, es para mí es una
es una muestra de cuánto se necesita esa sanidad en el corazón. No creo que realmente la solución frente a un delito sea cometiendo otro delito. Esa es la síntesis de mi respuesta. Y en ese caso, si esta persona que ha sufrido este delito de violencia y bueno, toma la decisión de no acabar la vida con este ser humano que va a llevar en su vientre durante 9 meses, debería recibir al menos un apoyo psicológico para poder manejar esa situación, porque no ha sido bajo su condición aceptación, sino ha tenido que padecer toda esta violencia. Ahora, llevándolo a nuestro territorio peruano o a nivel mundial, creo, muchas de las personas que son violentadas no reciben un tratamiento acorde. Entonces, a esas personas que no van a recibir un tratamiento, que no puedan tomar la decisión de abortar y lleven durante 9 meses, toda esa negatividad que vaya acumulando y todos esos traumas emocionales, psicológicos, se lo va a transmitir directamente al bebé. Ese bebé va a crecer con una, a ver, ¿cómo podríamos decir? Con una predisposición emocional, con un déficit emocional, porque el bebé absorbe todo eso. Y ahora, y ese bebé va a seguir el patrón, va a crecer, va a ser niño, va a ser adolescente, y eso va a sucumbir que más adelante pueda caer en una ansiedad, en una depresión, en la cual encuentre un abanico de diferentes cosas para poder tapar esa depresión, esa ansiedad, ya sea en sustancias, en cosas materiales, en el juego, en muchas cosas. O sea, tomando esa decisión, se abre un abanico durante, para todo el recorrido de la vida de ese ser humano. O sea, y al final ese ser humano puede hacer que con todo lo que ha vivido, termina acabando con su vida, como tú mismo me decías hace un rato, ¿no? Muchas personas que no encuentran su factor emocional de manejarlo, no encuentran esa conexión con Dios como lo has encontrado tú o en mi caso, y tengo otro tipo de herramientas, y como tú también y lo respeto, tú me dices, no, no lo llamas como una herramienta, sino una conexión directa. Si esa persona no encuentra esa conexión, ¿no sería preferible mejor evitar todo ese sufrimiento? Siempre he pensado que si mi historia puede ayudar o aliviar a alguien, aunque sea en lo mínimo, aunque sea solo una persona, eh, voy a contarla todas las veces que sea necesaria. Tú me planteabas que si una mujer ha sido violentada, pues toda esta afectación psicológica la va a heredar, ¿no? A ese nuevo ser y así sucesivamente. Soy una mujer que creció em, rodeada de narcisistas y la depresión y ansiedad que se manifestaron en un punto de mi vida no se debió a un episodio aislado, sino al cúmulo de experiencias, de traumas, de vivencias a lo largo de 21 años. Pero en un determinado punto de mi vida tomé la decisión de romper el círculo y todos tenemos esa opción de decidir qué heredamos al mañana, a nuestros hijos, a nuestro entorno, a nuestra pareja, a nuestra comunidad. Todos tenemos esa capacidad de decidir. Una persona que sufrió distintos tipos de abuso desde una infancia temprana, pero eso no me ha dado licencia a mí para perpetrar eso en mis dos hijos. Tengo dos hijos. Soy mamá de dos, una orgullosa y feliz mamá de dos, pero jamás esa ha sido licencia para yo perpetrar alguno de esos tipos de abuso en mis hijos. Entonces, no creo que esa, desde mi perspectiva, sea la narrativa frente a cuestionarnos si una mujer que ha sido abusada deba decidir terminar con la vida de otro ser humano
o no. Eh, Estamos totalmente ya como adultos capacitados para tomar las riendas de nuestra vida y decir, ok, esto es tóxico, esto es lesivo para los demás, para mí, esta conducta, este tipo de pensamiento, y no va más, y voy a caminar en función de eso. Voy a tomar distintas herramientas en la vida. Mucho se habla de que la salud mental está descuidada en el Perú. Sí, lo he escuchado muchas veces, pero yo llevé todo mi tratamiento psicológico y psiquiátrico en una entidad eh, que es subvencionada por el Estado. Una cita particular con un psiquiatra te cuesta 250 soles, pero en este lugar estaba 10 soles. O sea, ¿y por qué estoy mencionando esto? Es importante porque realmente siempre somos motivados y siempre nos movemos por la corriente, por lo que diga la masa, pero así no sea popular lo que uno piensa, creo que es muy importante mantenerte fiel a lo que, a tu convicción, eh, y, y no te importe, o sea, si los demás ven o no bien lo que planteas, si no es pues la opinión o la idea o la ideología que está de moda, yo creo firmemente que sí, hay mucha ayuda psicológica, hay muchas organizaciones, muchas ONGs. Estaba siguiendo una hace poco, se me ha ido el nombre, pero me quedo con la tarea de mandártela. E incluso hay congresistas desde el actual Congreso peruano que impulsan estos albergues, por ejemplo, el trabajo de la congresista Milagros Aguayo, el trabajo del congresista Alejandro Muñantes, que están siempre a favor de la vida. Eh, yo creo que se trata de informarnos para poder guiar a las personas que más lo necesiten en momentos críticos, ¿no? Como estas mujeres. Y he tenido la bendición de que han llegado cercanos o, o personas cercanas que han referido a sus familiares, a terceros, a una conversación conmigo y he podido guiarlos de la manera que mejor he podido para poder sumar ese grano de arena en medio de una crisis y en medio de ¿cómo te digo? O sea, de una situación pues que te sorprende, ¿no? Que puede desconcertarte. Sé que puede ser muy abrumador para una mujer decir estoy embarazada. Incluso lo fue para mí, estando casada y habiendo seguido pues esa línea que te plantea la sociedad, ¿no? Yo ya había terminado mi universidad, estaba casada, llevaba un tiempo de casada y bueno, con mi esposo queríamos ya tener hijos, pero incluso yo en ese contexto me sentí conmovida por la maternidad y por supuesto que puedo ver con empatía a una mujer que está fuera de ese contexto y que no lo espera, pero siempre voy a estar a favor de la vida de ambas personas, porque ante una situación así, no solamente corre riesgo la vida de la persona, del ser humano que está en el vientre, porque es un ser humano, sino la vida de la madre también. Y no se habla de eso. Nunca se habla de lo peligroso que son esas intervenciones médicas que incluso son ilegales, ¿no? Entonces se hacen en ese ámbito de ilegalidad y eso le suma mucho más al riesgo que ya hay de por sí. Así te lo hacen en una clínica de 5 estrellas, qué sé yo, siempre hay un riesgo alto. Imagínate si se hace en la clandestinidad, que es como que es lo que sucede, ¿no? Entonces, eh, no, yo estoy siempre a favor de la vida y de preservar ambas vidas. Yo creo que hay salidas, yo creo que hay ayuda. Sí falta mucho impulsar desde el Estado y también de nosotros mismos como ciudadanos informarnos para poder ayudar a otras mujeres. ¿Sabes nombres de ONGs? En este momento, o sea, plantearnos así, ¿no? ¿Sabes números de ayuda que impulse el Estado, etcétera? No es que no existan, es que muchas veces no
no nos revestimos de esa información y de pronto, pues, no sé, se debe a un desconocimiento realmente. Porque ya cuando pasan esta cosa, ay, no sé, entonces no existe. Que no sepa no quiere decir que no existe. O sea, yo creo que sí, eh, a una mujer que esté pasando por esto, le diría que no está sola, pero que el miedo nunca es un buen consejero. Eh, que busque ayuda, que busque apoyarse en personas que, que ella quiera o que considere que puedan ayudarla, porque siempre por ahí va a haber el conocido o el tercero que va a poder brindar un mayor alivio o plantear una mejor solución, ¿no? Yo eh, estoy totalmente convencida que no podemos pretender aliviar un delito con otro delito. Eso sería. Y, y justo, bueno, con todo lo que me comentas, también agradezco de poder dialogar este tema contigo porque, en primer lugar, no soy mujer, nunca voy a tener la oportunidad de poder sobrellevar un embarazo y creo que el punto de vista, la mirada de una mujer, de una que es madre de dos hijos, con experiencias personales, creo que es más válido que de repente mi percepción mía que puedo tener como espectador, pero también yendo a otras partes, ¿no? ¿Por qué hago yo creo este podcast en JD Presenta? No por volverme un famoso en YouTube o en las redes sociales y por ganar mucho dinero, sino que parte de golpe de la vida y esa conexión que me llevó a sobresalir nuevamente, a renacer, tener un equilibrio mejor emocional, espiritual, una mejor conexión, descubrí que en este caso, quien yo creo que yo consigo, mi poder superior, a cada persona le da un talento, un don, y ese don que pueda tener mi persona, que sirva para ayudar a otras personas, ¿no? En mi caso escribo, soy escritor, y trato que en cada libro que voy escribiendo y publique, deje algún mensaje que puedan ayudar a otras personas. Pero también descubrí que actualmente existen otras masas. No todo el mundo acude a la lectura, sino también a las redes sociales. Todo el mundo también tiene el Instagram, TikTok, todo. Entonces, voy a utilizar esas herramientas para que de repente van a ver 10 personas esta conversación y y se van a identificar, van a decir, lo que le ocurre a JD o a la persona con la que está conversando, a mí también me ha pasado. Entonces, yo voy a encontrar una conexión. Entonces, yo soy una persona que está totalmente en contra de la violencia en general en las personas que han sido violentadas, y más también yo estoy en contra en eso, porque soy una persona que ha padecido eso cuando ha sido niño. Entonces, yo busco la manera buscar la manera de poder cuidar, proteger el bienestar de la vida de un ser humano y el bienestar de una criatura, un niño que no tiene las herramientas para poderse defender ante personas que tienen la maldad por dentro de poder destruir el factor importante de todo niño, que es su naturaleza propia de ser inmune, de poder vivir con tranquilidad, con felicidad y que en un momento u otro esta persona, a violentar a esta criatura, le destruye la inocencia, lo destruye por completo, cosa que me pasó a mí y como tú dices, a pesar de que me ha pasado eso a mí, no quiere decir que yo repita y voy a hacer lo mismo, nada que ver, yo no quiero que a otras personas le ocurra eso, pero yo tuve que golpearme, aprender muchas cosas y decir, yo corto hasta acá la cadena y yo busco otras herramientas para poder sanarme a mí mismo, me curo, me sano y una vez que ya me haya sanado o haya encontrado una conexión con mi poder superior, ahora ya voy a poder ayudar a otras personas. ¿Cómo ayudo a otras personas? Bueno, con los talentos que Dios me dio, en este caso la creatividad y la escritura. Y es lo que hago, ¿no? Plasmo ahí ayudando a otras personas. También llevando esto, ¿no? Hay un temor que y me pasa, y eso que lo vengo manejando, yo también vivo con psicólogos, psiquiatras y todo. En mi caso es como que durante mucho tiempo y hasta ahora es como que tengo un temor a tener hijos, ¿no? Porque digo, uy, si tengo un hijo voy a ser sobreprotector, voy a estar ahí, no voy a confiar, le va a pasar lo mismo que me pasó a mí y voy a estar vigilando.
y es como que tengo ese es algo que lo vengo trabajando un día a la vez, ¿no? Eh, pero como tú lo que comentas es, sí se puede, ¿no? O sea, uno corta la cadena por completo y uno trabaja un día a la vez para ir mejorando y para de repente darle a sus hijos las herramientas o cosas que de repente uno no pudo tener, pero llenarlos de amor, que es lo más importante, ¿no? Y sí, ¿verdad, Laura? Me parece genial esta conversación que estamos teniendo porque es un abanico que se abre de muchas cosas, ¿no? La importancia de la vida, ¿no? Cosas que no valoramos, ¿no? O sea, a veces me pongo a retroceder porque siempre dejo la puerta abierta un rato para ver de reojo cómo era antes o las cosas que me quejaba, ¿no? Y digo, he pasado cosas peores en la vida y sigo con vida, ¿no? Eh, eh, no, ¿para qué me puedo quejar de esto? De que si esto tiene más views, más suscriptores, de que si el libro se vuelve un bestseller y mi libro todavía no es un bestseller. Ya llegará el momento, ¿no? Yo solamente, lo importante para mí, mi conexión con él. Es mi conexión, él me da, yo soy como, a ver, él es como que él es mi jefe y yo soy como que un trabajador de él. Entonces yo cumplo una misión de él, ¿no? Él me ha dado una misión a mí acá. Entonces, mi misión es esa, ¿no? Y de repente la gente que escucha dice: Juan Diego está filosofando, ya se fue por el lado espiritual", pero ese soy yo, esa es mi creencia actual. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que me ayuda a mantenerme el día a día, levantarme cada 24 horas, agradecer, rezar, hablar con él, pedir en las mañanas, agradecer en las noches antes de dormir. Pero no es fácil, ¿no, Laura? Y a ti también te debe pasar. No creo que siempre ese ámbito espiritual esté al 100%. Hay veces que como que me distraigo y como que nuevamente te quiere jalar para la parte, de la soledad, y ¿te pasa eso? ¿O actualmente siempre estás al 100% con esa conexión? Eh, Mira, lo que pasa es que mi espiritualidad para mí no es una parte de mi vida, es el centro. Y eso me hace alguien, eso, mejor dicho, no me hace alguien que lo tenga todo resuelto. Al contrario, me muestra cuánto necesito esa dirección en mi día a día, cuánto necesito consuelo, esperanza. En los momentos difíciles, saber que no estoy sola, que hay propósito, incluso en el dolor, en la confusión, en medio de las crisis, que siempre tienes ese ancla, ¿no? Eh, Creo que hay una paz que va más allá de lo que entiendo y la he experimentado. No es que la fe en algún momento de mi vida a mí me evitó el dolor, es que mi fe me sostuvo en medio de este dolor. Entonces, no se trata como que de, de lograr el éxito o alcanzar una meta eh, con cero lesiones, ¿no? Sino de que en medio de ese camino y en el transcurso de ese camino, pues camines a paso firme en la fe y eso es lo que te impulsa, ¿no? La fe a seguir firme, a ir con pasos seguros, ¿no? Que a pesar de todas las cosas que pueden suceder, eh, tu visión siempre es una, ¿no? La mía, la de agradar a Dios, sin duda alguna. No quería seguir avanzando ni profundizando tanto en esto que venimos hablando, que está muy interesante. Solo quiero hacer un paréntesis. Estaba dudando si mencionarlo o no. Pero hace un momento atrás me decías con mucha empatía que era importante que estemos conversando de esos temas de, del aborto y que lo hagas y la salud mental y que lo hagas con alguien como yo, que es mamá de dos, que es mujer, eh, que de repente no tenías mm, mucho que decir al respecto porque eres hombre, pero no te olvides que tú también estuviste en el vientre, que tú naciste, que tú eres hijo, entonces sí tienes bandera para eh, poder hablar al respecto.
para poder pronunciarte, para dar tu punto de vista, incluso si así lo consideras, defender lo que crees, ¿no? Al respecto. No dejes que esa etiqueta de no ser hombre, de no ser mujer, perdón, invalide lo que tengas que decir al respecto. Ha sido en ese tema en particular, recuerda que has estado tú también en el vientre y que se necesita también de un hombre para que un ser humano esté en el vientre. Entonces, muchas veces he escuchado también a familiares o a personas cercanas a mí que se sienten menos, ¿no? De opinar al respecto porque no son mujeres, pero no no me parece como eh, eh, una excusa o una razón, para nada. Y bueno, era el pequeño paréntesis que quería hacer sin desviarnos demasiado del tema que se estaba poniendo súper bueno, que es este tema de la espiritualidad y de este estilo de vida, ¿no? De estar, me planteaba si siempre al 100% y no. O sea, el ser humano no creo que siempre pueda estar al 100% de ni siquiera o sea, en su día a día, ¿no? No, siempre la vida siempre se va a presentar así, y es que también tiene un propósito eso, y es hacernos madurar. Esto es hacernos día a día mejor persona. ¿Qué pasaría de nosotros si fuéramos perfectos? O sea, ya no tendríamos nada que aprender, no necesitaríamos de Dios. Y eso es precisamente el sentido de la vida, ir mejorando y a nuestro alrededor, mejorar también nuestra comunidad, dejar el mundo, aunque sea un poquitito mejor de lo que lo encontramos. No es cliché. ¿Cómo puedes dejar el mundo mejor de lo que lo encontraste? Criando hijos de bien. Punto. No necesitas separarte en el auditorio de la ONU para realmente pues marcar algo. No, siendo tú un profesional íntegro. ¿Qué pasó? Marcaste tu entorno laboral, creaste precedentes. Eh, a mí, a mí me encanta, me encantó trabajar en el mundo corporativo casi, bueno, más de 7 años, ¿no? Ahora estoy dedicada a mi maternidad 100% y es la mejor decisión que he tomado, eh, una de las mejores decisiones que he tomado en toda mi vida. La primera fue eh, conocer a Dios y la segunda, casarme con mi esposo. Así que creo que la tercera ha sido dedicarme a mi maternidad y a la crianza de mis hijos 100%, ¿no? Pero en ese tiempo que estuve en el mundo corporativo, pues sí, me encantó haber marcado siempre los grupos de trabajo donde me encontraba, ¿no? Y siempre he sentido que con mi carrera yo estaba sumando un granito a mi comunidad, que cuando surgía un problema entre el cliente y la empresa, entraba yo a tallar como mediadora desde el área legal para, para poder pues hacer que se converse, que se llegue a un acuerdo, que esto sea justo, que sea favorable, ¿no? Y, y sobre todo mi rama del derecho al que me dediqué siempre me permitió incluso abogar por el cliente desde dentro de la empresa, porque siempre que un abogado está en la empresa es como que, no, todo jala como para la empresa, todo lo ve así. La rama en la que me desarrollé fue protección al consumidor y siempre estaba yo era ese punto medio en la empresa, ¿no? La empresa me facultaba para eso, es más, para eso siempre es mi puesto y funciona esta rama del derecho que es muy linda. Y yo siempre sentía estar sumando a mi sociedad. Cada vez que había una controversia resuelta, cada vez que arribábamos a algún acuerdo, yo me iba con tanta satisfacción. Y comento todo esto porque quiero realmente ejemplificar cómo es que puedes sumar un grano de arena y sí se puede dejar el mundo mejor de lo que uno lo encuentra desde donde estamos. ¿Te das cuenta? O sea, no necesitas ser el último rockstar, no necesitas ser, pues, no sé, la celebridad más popular o llegar a la televisión
o a la cima de las redes sociales para realmente empezar a marcar, eh, empezar a sumar, ¿me entiendes? Para bien al mundo. Lo puedes hacer desde donde estamos, desde lo que tenemos y porque todos tenemos mucho que dar, todos tenemos un propósito. Entonces, eso quería resaltarlo porque me parece muy importante, ¿sabes? Muchas personas piensan, no, ¿quién me va a escuchar? Y eso, tu papá, tu mamá, ya tienes una audiencia en casa. Entonces, claro que sí. Las acciones hablan por uno mismo, hay que ser congruente, ¿no? Porque hay veces que uno piensa una cosa, dice otra cosa y acciona de otra manera. Y creo que sepa estar equilibrado hay que estar en la misma línea. Pienso, digo y actúo en esa misma línea, ¿no? Y bueno, para mí me costó años, ¿no? De poder tener una conexión, trabajar la parte espiritual, también con ayuda espiritual, ayuda médica. eh, Voy cada 24, yo me manejo por 24 horas, ¿no? Un día a la vez, cada 24 horas. Si cometí un error del pasado, bueno, listo, trata de mejorarlo, pero hoy es una nueva 24 horas y comenzamos nuevamente de cero, siempre bajo conexión de mi poder superior, bajo como yo lo consigo es Dios. En tu caso, y para ir cerrando ya esta charla, Laura, muchos te han escuchado de la espiritualidad, todo, pero por ahí mucha gente dice, espiritualidad, y automáticamente lleva, catolicismo, voy a la iglesia, converso con el cura. En tu caso, ¿cuál es tu conexión con la espiritualidad? ¿Vas a un grupo en especial? ¿Cómo es en tu caso, Laura? Sí, yo creo que mucho se habla de religión cuando hablamos de espiritualidad, pero dejamos de lado eh, realmente que eh, esto se trata no de una religión, sino de tener una relación, una conexión verídica con Dios. Eh, Quienes llevaron a la cruz a Jesucristo fueron los religiosos de su tiempo, los fariseos. Entonces, eh, siempre las personas tienden, ¿no? A casar la espiritualidad innecesariamente con la religiosidad en el sentido negativo. ¿Por qué? Porque a mí sí me parece importante la religión, me parece importante. Me parece que sí es una herramienta, pero no es el todo y es imposible construir una relación con Dios en base a una mera religión. Eh, yo te puedo decir que yo tengo una relación con Dios directa a través de la obra de Jesucristo. Esa es mi brújula, mi norte y es la verdad. Mi vida se rige por lo que Dios ha hablado y esta es la palabra de Dios y la palabra de Dios Él la hizo manifiesta a través de la Biblia. Entonces, esa es eh, mi manera y no solo mi manera, sino es la manera en la que los seres humanos, y Dios ha establecido que los seres humanos puedan tener una relación con Él, ¿no? Ahora, ¿por qué también quería hablar de la religión? Y te estaba mencionando en ese momento la religión, porque finalmente la religión sí podría hacer, sí podría llegar a ser una herramienta que nos ayude a conectarnos de manera diligente y efectiva, ¿no? Con Dios. ¿Por qué? Porque todo aquello a lo que eh, le pones disciplina y responsabilidad, pues te va a dar resultados, ¿no? Eh, una vida en armonía con Dios, una vida de relación con Dios, requiere el conocer más a Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través del estudio de la Biblia, a través de esta herramienta poderosísima que Dios nos regaló, a través del ejemplo de Jesucristo, que es la oración, a través de una vida de devoción y de temor a Dios. El temor entendido como ese respeto y conciencia constante de que Dios es omnipresente. Entonces, mucho por profundizar al respecto. Me encanta el tema. Este, pero finalmente esas son mis
mis herramientas, ¿no? Conectar con Dios en lo cotidiano, en orar mientras cocino, en leer la Biblia, aunque sea 5 minutos dentro del caos de lo que es en esta etapa mi maternidad, en agradecer cada mañana. ¿Te das cuenta que es disciplina también? ¿Te das cuenta que sí la religiosidad puede ser una herramienta muy efectiva? La espiritualidad, eso sí, no es un evento, no, es una forma de vivir, es un estilo de vida. Esa conexión con Dios y ese seguir el ejemplo de Jesucristo es una forma de vivir. Y sí me ayuda muchísimo a mantener mi equilibrio emocional. Me recuerda que no estoy sola, que no tengo que controlarlo todo, que hay una verdad más grande que mis propias emociones, que lo que yo percibo como cierto, como real, ¿no? La fe no necesita grandes escenarios, solo un corazón que realmente esté disponible para recibirla y para abrazarlo. No, en verdad, he tenido muchas charlas en el podcast. No quiero hacer comparaciones porque no está bueno comparar, pero se siente cuando uno conversa con alguien y sientes como que hay una conexión ahí de los temas que uno está conversando y dice, ¿no? Y me da ganas de seguir conversando ahorita 3, 4 horas más de este tema, pero sé que hay cosas que hacer, deberes, como tú lo comentas, eres madre de 2 niños, pero este tema me gustaría de repente más adelante profundizarlo más, hablarlo. Siento que muchas personas estarían interesadas en escucharte. Lo que sí, porque claro, todos lo llevan al, ya te había consultado, ¿no? Pero específicamente, ¿tu creencia va más por el catolicismo o vas más ponte, existe otros que es el cristianismo, está también lo que es el evangelismo? Entonces, edúcame, ¿por qué línea vas? O yo sé que crees en Cristo, todo, pero ¿cuál es a dónde acudes tú con frecuencia, Laura? Sí, claro. Bien, yo, si queremos ponerle una etiqueta, soy cristiana porque soy seguidora de Cristo, creo en Cristo, entonces pues, por eso es que me llamaría cristiana. Y mucho estoy enfocada en, en ya levantar la voz por la mujer, porque muchos la confunden, hay muchas ideologías y se dicen muchas mentiras también. Entonces, con respecto a su esencia, a su propósito, a su rol en la sociedad. Mira, si hay algo que más me interesaría resaltar para este cierre, eh, es que lo que se lleve hoy cada persona que escuche este episodio, ¿no? Me gustaría que recuerden que no están aquí por casualidad. Dios tiene un propósito real para cada vida, incluso en medio del dolor que puede generar una situación de un embarazo no deseado o la salud mental, que era lo que veníamos hablando, o una situación de confusión como lo son las redes sociales, las apariencias, el feminismo, el machismo. Si alguna vez te has preguntado si tu vida tiene sentido, quiero decirte que sí, que fuiste creado con un propósito eterno, además. Entonces, nada, resaltar eso y que Dios está más cerca de ti de lo que imaginas. También cuando en el capítulo estábamos hablando acerca de la espiritualidad y la oración y me gustaría ponerlo en práctica. ¿Qué te parece si me dejas orar por ti y por tu podcast? Uy, Pues sí, claro, cómo no, te agradecería bastante. genial. Entonces, ¿qué te parece si cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestros rostros Ya, listo. y digo, Señor, muchas gracias por la vida de Juan Diego y por esta iniciativa que has puesto en su corazón de llevar a cabo este podcast tan versátil? Él puede llegar a muchas personas a través de este canal. También te doy las gracias por cada persona que va a escuchar o que ya escuchó este episodio. Tú conoces su historia, tú conoces sus luchas, su pasado, y te pido que ellos puedan encontrar en ti ese propósito y esa esperanza que el mundo no da. Que realmente puedan descubrir que en ti está la verdadera satisfacción
la paz, pero sobre todo la libertad y salvación. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Eso sería. Amén. No, que Laura, verdad, gracias. Siento que nada es casualidad. Siento que mi conexión con mi poder superior ha hecho que se organice hoy esta charla. Y más que, creo que el podcast ha sido un pretexto más, porque ha sido el más beneficiado de esta conversación, ha sido mi persona y estoy seguro que también a otras personas mucho le va a ayudar. Y esta oración es un buen ciclo de cierre para esta conversación muy interesante, muy abierta a diferentes tipos de temas. De igual manera, todo lo mejor para ti. Eh, como mi creencia es, ¿no? Nosotros somos representantes y yo soy un representante de Dios acá y tú también. Y mi deber mío es tratar de ser eh, como sería él, ¿no? Ser generoso, poder ayudar, ser abierto, saber escuchar. Y creo que el escuchar durante muchos años a mí me costaba, ¿no? Solamente me quejaba, pero no guardaba silencio y escuchar. Y creo que esta casi una hora que hemos conversado, el solo escucharte, he sentido varias conexiones. Que claro que puede ser que, no, estoy seguro que tú eres el conducto de él y hay veces que él habla utiliza a las personas para poder hablarte, ¿no? Y ahí encuentro las respuestas de las oraciones que voy haciendo todas las mañanas, ¿no? Y me ocurre normalmente, incluso donde yo voy también, cuando me siento y hablamos, escucho conversaciones y alguien comparte su experiencia, y ahí estoy escuchando la respuesta de la oración que hice en la mañana, ¿no? Hoy me ocurre lo mismo. Esta semana, de repente, había inconvenientes en lo personal, cosas, y todas las respuestas las acabo de escuchar de tu boca, ¿no? Así que me llevo eso. Esto reafirma mi fe que tengo yo, y Guau, tampoco no, sí, y tampoco acá yo no estoy convirtiendo a nadie, a los que vean, nada, acá se respeta, cada uno elige tomar sus decisiones. Lo mío ha sido un factor personal, como dice, cada uno tiene que tocar su fondo y cada uno acude a donde mejor se sienta y pueda ser salvado, ¿no? Así que bueno, Laura, gracias, te dejo, que tengas un buen fin de semana, mucha luz para ti, para tu familia y espero que coordinamos para un próximo episodio acá en el podcast de JD Presenta. Gracias nuevamente por todo, Laura. gracias y paz, Juan Diego. Gracias. Chao, nos vemos, cuídate.